Albert Einstein es como un gigante en la historia de la ciencia. Sus teorías cambiaron cómo entendemos el universo. Nació en Ulm, Alemania, en 1879. Desde niño, Einstein fue muy curioso. Cuestionaba el mundo a su alrededor con mucha persistencia. Esa curiosidad marcó luego su trabajo científico. No se conformaba con las explicaciones que ya había. Buscaba verdades más hondas sobre la naturaleza. Su trabajo sobre la relatividad, especial y general, cambió la física para siempre. Dio una nueva forma de ver el espacio, tiempo, gravedad y el universo. Esta idea es aún la base de la física moderna, guiando cómo exploramos desde agujeros negros hasta el Big Bang. La relatividad general, quizás el mayor logro de Einstein, se conoció en 1915. Presentó una idea muy nueva sobre la gravedad. Antes, por más de 200 años, la ley de gravedad de Newton era la principal. Newton decía que la gravedad era una fuerza a distancia entre objetos con masa. Aunque muy exitosa, la teoría de Newton tenía sus límites. No explicaba bien algunas observaciones, como la órbita extraña de Mercurio. Einstein propuso algo totalmente distinto. Dijo que la gravedad no es una fuerza como la conocemos, sino que es el espacio-tiempo curvándose por la masa y energía. Esto fue un cambio enorme de perspectiva. Imaginen una bola de bolos en una tela elástica estirada. La bola hunde y curva la tela. Si ruedan una canica cerca, no irá recto. Se desviará hacia la bola, no por una fuerza invisible, sino porque la tela está deformada. Einstein dijo que la masa y energía hacen algo parecido al tejido del espacio-tiempo. Los planetas orbitan estrellas no por un jalón directo, sino porque siguen las curvas que la estrella crea en el espacio-tiempo. Esta idea genial resolvió problemas de Newton y abrió la vista a nuevos fenómenos cósmicos. El camino de Einstein para llegar a esta teoría fue largo y duro. Requirió mucho esfuerzo mental y atreverse a cuestionar lo establecido. Pasó años con matemáticas difíciles y experimentos mentales. Sus ideas no fueron un chispazo, sino el resultado de pensar mucho y con enfoque. La relatividad general prueba el ingenio humano. Muestra que podemos descubrir los secretos más hondos del universo. Ha pasado cada prueba experimental por más de 100 años. Sigue siendo clave para entender el cosmos, una descripción bella y poderosa de cómo la gravedad forma nuestro universo. El camino de Albert Einstein hacia la relatividad general comenzó con su trabajo anterior sobre la relatividad especial, publicado en 1905. Esta teoría cambió por completo cómo entendíamos el espacio y el tiempo, pero era especial, porque solo servía para situaciones donde no había aceleración, y muy importante, tampoco gravedad. La relatividad especial unió de forma muy bonita el espacio y el tiempo en una sola cosa de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo. También dijo que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma y es como el límite de velocidad máximo en el universo. Pero Einstein sabía que su trabajo no estaba completo. La teoría de la gravedad de Newton decía que la gravedad era una fuerza instantánea, o sea, que sus efectos se sentirían en todo el universo al mismo tiempo. Esto chocaba directamente con la relatividad especial, que decía que nada, ni la información ni ninguna influencia, podía viajar más rápido que la luz. Esta diferencia tan grande entre su propia relatividad especial y la teoría de la gravedad de Newton, que era muy aceptada, preocupaba mucho a Einstein. Él se dio cuenta de que la explicación de Newton, aunque era muy precisa para casi todo lo de todos los días y para muchos cálculos de astronomía, debía ser solo una parte de una verdad más grande. La idea de que la gravedad actuara al instante a través de distancias enormes en el cosmos parecía cada vez menos posible, pensando en que la velocidad de la luz sí tiene un límite. Este problema de ideas se convirtió en algo que empujó mucho a Einstein. Se puso en la tarea de crear una nueva teoría de la gravedad que sí cuadrara con las ideas de la relatividad especial y que explicara mejor cómo funcionaba de verdad la gravedad en el universo. Fue un reto que lo tuvo ocupado por casi 10 años. Un momento clave en la forma de pensar de Einstein llegó en 1907, con una idea que él después llamó su pensamiento más feliz. Se imaginó a una persona en un ascensor que caía libremente. Esta persona no sentiría su peso, igualito que si estuviera flotando en el espacio, lejos de cualquier cosa que la atrajera con gravedad. Y al revés, si el ascensor estuviera en el espacio profundo y lo aceleraran hacia arriba,
La persona adentro sentiría una fuerza que la empuja hacia el piso, igualita a la fuerza de la gravedad. Esto llevó a Einstein a crear el principio de equivalencia. Este principio dice que los efectos de la gravedad, en un lugar pequeño, no se pueden distinguir de los efectos de la aceleración. Esta idea fue muy importante porque creó una conexión clave entre la gravedad y cómo es la forma del espacio-tiempo. El principio de equivalencia se convirtió en la base sobre la que Einstein construyó la relatividad general. Si la gravedad y la aceleración eran como las dos caras de una misma moneda, entonces la gravedad misma quizás no era una fuerza como la pensaba Newton. Más bien, podría ser el resultado de cómo se mueven las cosas a través de un espacio-tiempo que cambia por la presencia de masa y energía. Esto lo llevó a explorar herramientas matemáticas complicadas, en especial la geometría de Riemann, que trata sobre espacios curvos. Se dio cuenta de que las matemáticas que necesitaba para describir un espacio-tiempo curvo y que cambia ya existían, desarrolladas por matemáticos como Bernhard Riemann en el siglo XIX. Su tarea era usar esta geometría en el mundo real, escribir las ecuaciones que explicaran cómo se curva el espacio-tiempo y cómo se mueven las cosas dentro de esa curvatura. La relatividad general cambia por completo cómo entendemos el espacio y el tiempo. En la física de Newton, el espacio se veía como un escenario fijo, absoluto, de 3 dimensiones donde pasaban las cosas. El tiempo también se creía que era absoluto, que pasaba igual para todos, sin importar dónde estuvieran o cómo se movieran. La relatividad especial de Einstein ya había puesto esto en duda, mostrando que el espacio y el tiempo están conectados, formando como una tela de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo. Se demostró que las medidas del espacio y del tiempo son relativas, o sea, que dependen de cómo se mueva el que observa. La relatividad general llevó esto un paso más allá. Propuso que esta tela de espacio-tiempo no es solo un fondo quieto, sino que participa activamente en cómo funciona el universo. No es tiesa, se puede doblar, curvar y ondular. La idea principal de la relatividad general es que la gravedad no es una fuerza que jala las cosas, sino el resultado de que el espacio-tiempo se curva o se deforma por la presencia de masa y energía. Piensen otra vez en la tela de caucho estirada. Si ponemos algo pesado encima, se hace un hundimiento. Este hundimiento es parecido a la curvatura del espacio-tiempo que causa un objeto con mucha masa, como una estrella o un planeta. Otros objetos, como canicas más pequeñas que ruedan cerca, siguen esas curvas. Parece que el objeto más pesado las atrae, pero en realidad solo se están moviendo por los caminos que forma la geometría del espacio-tiempo deformado. Esto es muy diferente de la idea de Newton de que la gravedad es una fuerza invisible que actúa a distancia. Esta curvatura del espacio-tiempo no solo afecta el camino de los objetos, sino también el camino de la luz. Aunque la luz no tiene masa, viaja por el espacio-tiempo, y si el espacio-tiempo está curvado, el camino de la luz también se curva. Esta fue una de las primeras predicciones importantes de la relatividad general, y cuando se confirmó, dio pruebas fuertes de que la teoría era cierta. Además, la gravedad afecta cómo pasa el tiempo. El tiempo pasa un poquito más despacio donde la gravedad es más fuerte. Este efecto, que se llama dilatación gravitacional del tiempo, quiere decir que un reloj al nivel del mar irá un poquito, pero muy poquito, más lento que un reloj en la cima de una montaña, porque la gravedad es más fuerte al nivel del mar. Estos efectos suelen ser muy pequeños en la vida diaria, pero se vuelven importantes cuando la gravedad es muy fuerte o en distancias muy grandes en el cosmos. Las consecuencias de este espacio-tiempo que cambia son muy grandes. Significa que la forma del universo no es fija, sino que la materia y la energía que hay en él le dan forma. Y a su vez, esta forma dice cómo se mueven y cambian la materia y la energía. Esta relación entre el espacio-tiempo y lo que contiene se describe con las ecuaciones de campo de Einstein, que son unas ecuaciones matemáticas complicadas, pero son el corazón de la relatividad general. Estas ecuaciones nos dicen cómo una cantidad de masa y energía determina la curvatura del espacio-tiempo y cómo los objetos se moverán después por ese espacio-tiempo curvado. Nos muestran un universo que está todo el tiempo interactuando consigo mismo, donde el escenario y los actores están muy conectados. La relatividad general no solo nos da una nueva forma de pensar sobre la gravedad, nos da como unos lentes completamente nuevos para ver todo el universo.
lo que significa va desde cómo giran los planetas en nuestro sistema solar hasta cómo está armado y cómo cambia el universo entero. Una de las primeras cosas que nos mostró fue una forma más exacta de describir cómo se mueven los planetas. La teoría de Newton, aunque era muy buena, no podía explicar del todo una cosita rara en la órbita de Mercurio. Su camino en forma de óvalo alrededor del Sol gira lentamente, o hace una precesión un poquito más rápido de lo que decían los cálculos de Newton, incluso pensando en los jalones de gravedad de otros planetas. Pero la relatividad general sí predijo este giro extra con una exactitud increíble, mostrando que la masa del Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y Mercurio simplemente sigue esa curva. Más allá de nuestro sistema solar, la relatividad general predice cosas mucho más extrañas de lo que Newton se hubiera podido imaginar. Una de esas predicciones es que existen los agujeros negros. Estos son lugares en el espacio-tiempo donde la gravedad es tan pero tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Se forman cuando una estrella muy grande se aplasta por su propia gravedad al final de su vida, apretando muchísima masa en un punto súper chiquitito llamado singularidad, rodeado por un horizonte de sucesos, el punto donde ya no hay vuelta atrás. Por muchos años, los agujeros negros eran solo ideas en papel, pero lo que hemos visto en el cielo nos ha dado muchísimas pruebas de que sí existen. Hay agujeros negros del tamaño de estrellas por toda nuestra galaxia, y agujeros negros supergigantes en el centro de casi todas las galaxias, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea. Otra predicción sorprendente que sale de las ecuaciones de Einstein es que el universo mismo no está quieto. Cuando Einstein usó por primera vez sus ecuaciones para todo el universo, vio que sugerían que el universo o se estaba haciendo más grande o más pequeño. Esto iba en contra de lo que pensaban los científicos en ese momento, que creían que el universo era eterno y no cambiaba. Al principio, a Einstein mismo no le gustó mucho esta idea, y metió algo llamado constante cosmológica en sus ecuaciones para obligar a que el universo se quedara quieto. Pero cuando las observaciones de Edwin Hubble en los años 1920 mostraron que las galaxias lejanas sí se están alejando de nosotros, lo que significa que el universo se expande, dicen que Einstein llamó a la constante cosmológica su mayor error. Hoy en día, que el universo se expande es una idea súper importante en la cosmología moderna, y la relatividad general la apoya directamente. Además, la relatividad general predice que existen las ondas gravitacionales. Si objetos muy grandes se aceleran en el espacio-tiempo, por ejemplo, si dos agujeros negros giran uno alrededor del otro y se unen, deberían crear como olitas en la tela misma del espacio-tiempo. Estas olitas, las ondas gravitacionales, viajarían hacia afuera a la velocidad de la luz, llevando energía e información sobre los eventos cósmicos violentos que las crearon. Por muchas décadas, las ondas gravitacionales eran muy débiles para detectarlas directamente con la tecnología que teníamos. Pero, en 2015, 100 años después de que Einstein las predijo, los equipos de LIGO y Virgo hicieron la primera detección directa de ondas gravitacionales de agujeros negros que se unían. Esto abrió una ventana completamente nueva para ver el universo, y fue otra prueba increíble del genio de Einstein. Una teoría científica, por muy elegante o matemáticamente linda que sea, al final tiene que ser confirmada con pruebas de experimentos. La relatividad general, con sus ideas tan diferentes sobre cómo son el espacio, el tiempo y la gravedad, fue revisada con mucha atención desde el principio. Una de sus primeras y más importantes pruebas era sobre cómo la gravedad desviaba la luz de las estrellas. Einstein predijo que la luz de estrellas lejanas que pasara cerca de algo muy grande, como el Sol, se desviaría porque el Sol deforma el espacio-tiempo. Esta desviación haría que pareciera que la estrella se mueve un poquito de su lugar en el cielo. Este efecto es muy pequeño para verlo normalmente porque el brillo del Sol es tan fuerte que no deja ver la luz de las estrellas lejanas. La oportunidad para probar esto llegó con un eclipse total de Sol. Cuando la Luna tapa por completo el disco del Sol, las estrellas que están cerca del borde del Sol se pueden ver por unos poquitos minutos muy valiosos. En 1919, unas expediciones dirigidas por el astrónomo británico Sir Arthur Eddington viajaron a Sobral, en Brasil, y a Príncipe, una isla cerca de la costa oeste de África, para ver un eclipse solar. Ellos tomaron fotos con mucho cuidado de las estrellas alrededor del Sol durante el eclipse,
y compararon estas fotos con otras de las mismas estrellas tomadas meses antes, cuando el Sol no estaba allí. Los resultados fueron increíbles. Las estrellas sí habían cambiado de lugar, y cuánto se desviaron coincidía con lo que decía la relatividad general, y no con la desviación más pequeña, o ninguna, que decían las teorías más viejas. Esto fue un gran éxito para Einstein, y lo hizo famoso en todo el mundo. Otra prueba clave vino de la órbita un poco rara de Mercurio, de la que ya hablamos. Por muchas décadas, los astrónomos no entendían bien una pequeña diferencia en cómo se movía el perihelio de Mercurio. Ese es el punto en su órbita donde está más cerquita del Sol. Después de calcular la influencia de la gravedad de todos los otros planetas que conocían, todavía quedaba un pequeño movimiento que no se podía explicar, de unos 43 segundos de arco por cada 100 años. Se habían ofrecido varias explicaciones que se inventaron en el momento, como que había un planeta que no se había descubierto, llamado Vulcano, girando más cerca del Sol, pero ninguna convencía. Cuando Einstein usó las fórmulas de la relatividad general para la órbita de Mercurio, su teoría predijo exactamente esos 43 segundos de arco que faltaban. Resolver este misterio de la astronomía que llevaba tanto tiempo fue una prueba muy fuerte de que la teoría era correcta. Además de estas primeras pruebas, la relatividad general ha pasado por muchas otras comprobaciones experimentales muy exactas durante el último siglo. Estas pruebas incluyen medir cómo la luz pierde energía y su onda se hace más larga o más roja cuando sale de un lugar con mucha gravedad, y también cómo los relojes van más despacio en lugares donde la gravedad es más fuerte. Experimentos con relojes atómicos en aviones y cohetes han confirmado que el tiempo se dilata, y lo han hecho con una precisión increíble. Como la relatividad general siguió pasando todas las pruebas de observación y experimentos, se ha quedado como nuestra mejor explicación de la gravedad. Nos ayuda a entender cosas, desde los sistemas GPS en nuestros carros hasta los ambientes más extremos del universo. Sección 6. La gran ilusión de la naturaleza. La curvatura de la luz y las lentes gravitacionales. La curvatura de la luz por la gravedad, que se confirmó de forma espectacular durante el eclipse solar de 1919, es más que un simple efecto curioso. Es una consecuencia fundamental de la curvatura del espacio-tiempo y ha dado lugar a una herramienta astronómica fascinante conocida como lentes gravitacionales. Cuando la luz de un objeto muy lejano, como una galaxia o un cuásar, pasa cerca de un objeto masivo, como otra galaxia o un grupo de galaxias que está entre la fuente lejana y alguien que observa en la Tierra, esa masa que está en medio actúa como una lente. La gravedad de ese objeto intermedio desvía los rayos de luz de la fuente lejana, muy parecido a como una lente óptica enfoca la luz. Esto no solo cambia un poquito la posición aparente de la fuente de luz, puede deformar su imagen, aumentarla e incluso crear varias imágenes del mismo objeto. Este fenómeno de las lentes gravitacionales puede producir una variedad de efectos visuales sorprendentes. Si la alineación entre la fuente lejana, la masa que actúa como lente y el observador es casi perfecta, la luz de la fuente puede extenderse formando un anillo, conocido como anillo de Einstein. Más comúnmente, el efecto de lente crea varias imágenes distorsionadas del objeto del fondo, que a menudo aparecen como arcos o versiones alargadas de la fuente. Los astrónomos pueden analizar estas imágenes creadas por las lentes para aprender tanto sobre el objeto lejano que está siendo afectado como sobre la masa que actúa como lente. Por ejemplo, el grado de deformación y la separación de las múltiples imágenes pueden revelar la masa total del objeto que hace de lente, incluyendo cualquier materia oscura que pueda tener, la cual no emite luz, pero sí ejerce influencia gravitacional. Las lentes gravitacionales se han convertido en una herramienta muy valiosa en la astrofísica moderna y la cosmología. Permiten a los astrónomos estudiar objetos que son demasiado débiles o están demasiado lejos para ser observados directamente. El efecto de aumento puede hacer que estas fuentes cósmicas lejanas parezcan más brillantes, convirtiendo efectivamente a los enormes cúmulos de galaxias en telescopios naturales. Esto ha permitido descubrir y estudiar algunas de las galaxias más lejanas que conocemos, dándonos pistas sobre el universo temprano. Además, la forma en que la luz es desviada por las estructuras intermedias se puede usar para hacer un mapa de cómo está distribuida la masa en el universo, incluyendo la distribución de la esquiva materia oscura, que se cree que forma la mayor parte de la materia en el cosmos, pero no se puede ver directamente. El estudio de las lentes gravitacionales
también ofrece pruebas continuas de la relatividad general en diferentes situaciones. Al medir con cuidado las propiedades de las imágenes creadas por estas lentes y compararlas con las predicciones teóricas, los científicos pueden verificar la exactitud de la teoría de Einstein a través de enormes distancias cósmicas y en campos gravitacionales fuertes. Pequeñas diferencias podrían ser una señal de nueva física más allá de la relatividad general. Hasta ahora, la teoría ha resistido muy bien. Los patrones hermosos y a veces extraños creados por las lentes gravitacionales son un recordatorio constante de que el tejido del universo está realmente curvado y es dinámico, tal como Einstein lo imaginó hace más de un siglo, ofreciéndonos vistas únicas hacia el cosmos profundo. Sección 9. Más allá de lo que vemos. Cosas súper interesantes y el futuro de la gravedad. La relatividad general es una teoría llena de ideas increíbles y conceptos que nos hacen pensar un montón. Estas ideas siguen encantando tanto a los científicos como a todos nosotros. Una de esas cosas súper interesantes es el concepto de arrastre del espacio-tiempo, que también se llama el efecto Lense-Thirring. La teoría de Einstein dice que los objetos muy grandes que giran, como la Tierra, o un agujero negro que da vueltas, deberían, tal cual, arrastrar el espacio-tiempo con ellos mientras giran. Esto quiere decir que el espacio-tiempo no solo se dobla por la masa, sino que también se tuerce por su movimiento. Este efecto es bien chiquito, pero se ha confirmado con experimentos de satélites como el Gravity Probe B. Este satélite usó unos giroscopios súper precisos para medir cómo se tuerce un poquitico el espacio-tiempo alrededor de nuestro planeta. Es una demostración increíble de cómo el espacio-tiempo está siempre en movimiento. Otra cosa bien interesante tiene que ver con la posibilidad de agujeros de gusano y viajes en el tiempo, aunque esto es todavía más que nada una idea. Algunas soluciones a las ecuaciones de Einstein permiten pensar que podrían existir los puentes de Einstein-Rosen, o sea, agujeros de gusano. Estos podrían ser como túneles que conectan lugares muy lejanos del espacio-tiempo, o hasta universos diferentes. Pero ojo, para crear y mantener un agujero de gusano estable por el que se pueda pasar, seguramente se necesitarían tipos muy raros de materia con algo llamado densidad de masa-energía negativa. Esto es algo que nunca hemos visto y quizás ni exista. De forma parecida, aunque la relatividad general permite pensar en situaciones donde el espacio-tiempo se dobla tanto que se cierra sobre sí mismo, creando curvas temporales cerradas, que, en teoría, permitirían viajar al pasado. Bueno, estas situaciones casi siempre necesitan condiciones extremas o cosas que no son muy reales. Y la mayoría de los científicos piensa que las paradojas, o sea, los problemas lógicos, harían imposibles esos viajes. El poder detectar ahora las ondas gravitacionales ha abierto una época completamente nueva para la astronomía, una que usa muchos mensajeros para darnos información. Durante cientos de años, lo que sabíamos del universo venía casi solo de observar la radiación electromagnética, la luz, las ondas de radio, los rayos X, y así. Ahora, como podemos detectar las ondas gravitacionales, podemos escuchar el universo de una forma nueva. Estas ondas en el espacio-tiempo nos dan información directa sobre algunos de los eventos más fuertes y con más energía, como cuando se unen agujeros negros y estrellas de neutrones. Muchas veces, esto pasa en situaciones donde se emite muy poquita luz o nada de luz. Combinar las observaciones de ondas gravitacionales con los datos de los telescopios de siempre nos da una imagen mucho más completa y detallada de estas tremendas explosiones cósmicas. Así también se pone a prueba la relatividad general en lugares con condiciones extremas. Al final, lo más importante que nos deja la relatividad general no es solo que describe muy bien la gravedad, sino también el gran cambio que significó para nuestra forma de entender cómo es la realidad. Nos enseñó que el espacio y el tiempo no son cosas fijas que no cambian, sino como una tela que se mueve y se puede moldear, que está mezclada con la materia y la energía del universo. Nos mostró un universo mucho más raro y maravilloso de lo que habíamos imaginado antes. Y mientras los científicos siguen buscando una teoría todavía más completa, que una la gravedad con la mecánica cuántica, la obra maestra de Einstein sigue siendo un logro intelectual gigante. Es una prueba hermosa del poder que tiene nuestra mente para descubrir los secretos más profundos de la naturaleza, y es una fuente de inspiración
que no se acaba para los futuros científicos que exploran esos límites del conocimiento que siempre se están haciendo más grandes.